Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo libro y un autor del cual no hemos trabajado ninguna obra en este canal, así que espero que sea de su agrado, que les interese. Y también este análisis de la obra de Peter Trauny, Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Es una obra que la analizamos en el marco del curso que estamos preparando sobre la figura de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger, curso que comienza el día 9 de marzo en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, así que van a tener toda la información en la descripción del canal. Dicho esto, esta obra, Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos, es una obra polémica que viene escrita por el editor de los cuadernos negros, como ya saben, que van dentro de la Gesamtausgabe del tomo 94 al 102. Y bien, esta obra tiene como índice una introducción que es una necesidad de revisar la tesis que va a plantear Peter Trauny. Ya hablamos también sobre toda la problemática con respecto a la editorial y a la relación de Peter Trauny con el legado de la obra de Martin Heidegger, sobre todo en su momento con Hermann Heidegger y hoy día con Arnulf Heidegger, quien está a cargo de las ediciones y también su relación con el profesor Friedrich Wilhelm von Hermann, quien ha sido el último asistente personal de Martin Heidegger, ¿no? Bien, entonces, bueno, va haciendo todo un recorrido Trauny en este libro con respecto al paisaje de la historia del ser, distintos tipos de antisemitismo, concepto de raza en Heidegger o en el marco de la historia del ser, es decir, del pensamiento sistemático de Heidegger, el doble sentido de lo extraño, la relación Heidegger y Husserl, un abordaje con respecto a lo que tiene que ver con la vida y obra, los conceptos de aniquilación y autoaniquilación. Después una interpretación que hace Trauny con el después del holocausto y qué pasa con esas faltas de referencia o referencias silenciosas de Heidegger con respecto al holocausto. Y después, bueno, contiene también esta edición los epílogos y también un contenido de índice de los nombres que van apareciendo, porque realmente Trauny menciona a varios personajes de la historia del siglo XX y también antes, y pensadores contemporáneos, ¿no? Involucrados en toda esta problemática que va a interpretar, ¿no? Y que hace muchísimo ruido también el título de Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos, de editorial Herder en español. Vamos a hablar de la obra y al final voy a dar mi punto de vista, mi perspectiva, qué me pareció este libro. Eh, Bien, ¿qué vamos a encontrar dentro de todo el material que mencionábamos sobre este índice? Bien, sobre todo, bueno, una mención a la cantidad de alumnos judíos, por ejemplo, que rodeaban o que pertenecían al contexto, al entorno de Martin Heidegger, sobre todo en el comienzo, ya en la introducción, vamos a encontrar que comienza así el texto, ¿no? Leo Strauss, Hannah Arendt, Karl Lewitz, Hans Jonas, Emanuel Levinas, Bernard Brock, Elisabeth Blochmann, Wilhelm Zilasi, Masha Kaleko y Paul Celan eran judíos con los que Heidegger se encontró y este era para ellos un maestro, un admirador, un amante, un pensador venerado, un protector. Se ha constatado con frecuencia que Heidegger como filósofo y profesor universitario atrajo en los años 20 a jóvenes judíos, puesto entre comillas, Hans Jonas entre paréntesis, es más, que hay una cercanía entre su pensamiento y el judaísmo, ¿no? Y bueno, después ahí mismo ya introduce una nota al pie donde dice la afinidad de esta relación entre Heidegger y los judíos era más bien unilateral, ¿no? Eh, Así que, bueno, y continúa, ¿no? Porque después va a hablar sobre una cierta posición histórica, un modo de comprensión histórica sobre el pensamiento de Heidegger y que mucho marcó la biografía de Rüdiger Safransky con respecto a esto y la postura de Safransky manteniendo que Heidegger no fue ningún antisemita.
¿Y esto por qué viene a colación o por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque las dos tesis o la tesis que sostiene Peter Trauning en este libro es sobre todo que Heidegger personalmente era antisemita y que también su pensamiento, su desarrollo filosófico sobre la historia del ser tiene ideas o está arraigado a ese pensamiento antisemita o esa postura antisemita. Entonces, por eso aclara cómo la interpretación, la biografía de Rudiger Safransky de alguna manera enmarcó un modo de comprender a Heidegger de la cual él nos estaría iluminando entonces con respecto a esto, ¿no? Bien, va a definir también qué es esta cuestión de qué era ser antisemita y qué es ser antisemita, y va a mencionar, por ejemplo, el tema de la difamación, con una imagen general del enemigo, el aislamiento, la expulsión o la emigración, la aniquilación. Bueno, ojo acá también, porque utiliza el concepto o la idea de aniquilación, pero hay que ver si este concepto de aniquilación en masa, campo de concentración, realmente aplica lo que va a ser el concepto de aniquilación en el propio pensamiento de Heidegger. Entonces hay que ver ahí, porque también esos conceptos no funcionan de manera literal en los cuadernos, al menos en los cuadernos negros de Heidegger, y hay que ver si fuera de los cuadernos negros de Heidegger encontramos también esos conceptos. Sobre todo en los textos que tienen que ver con Beiträge, Besinum, Science-Geschichte, ¿no? Y después, bueno, aparece también ligado a esto, y para ir desarrollando su teoría, el concepto de contaminación. Dice, el concepto de contaminación es importante para lo que sigue de una manera específica. Dice, el antisemitismo que invade determinados pasajes de los cuadernos negros contamina, toca a la vez otras cosas. Es decir, esta cuestión. Los cuadernos negros, va a decir Trauning, no son meros apuntes, porque él va a explicar lo siguiente. Dice, cuando yo me topo y su equipo de trabajo se encuentra con los cuadernos negros y se ve que hay pocos errores, que hay pocas correcciones, que no es algo que realmente sea una anotación o una mera reflexión espontánea, sino que eso debería haber estado escrito en otro lado y después pasado a las libretas. Lo cual pone también en duda esta idea de mera reflexión, de mero pensamiento personal, de mera idea aleatoria, sino que con esa interpretación o con esa descripción que hace Trauning de cómo encuentra o cómo le parecen esos cuadernos negros, está tomando una postura de decir, bueno, estos cuadernos que están titulados como meras Überlegungen, como meras reflexiones, como meras Anmerkungen, como meras anotaciones, no sería tan así, sino que sería un pensamiento ordenado, constituido, enmarcado, y que también correspondería a la obra total. Por tanto, también que este antisemitismo invade determinados pasajes de los cuadernos negros, hay que ver, porque también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Eso que él enmarca como, o que él comprende, interpreta como antisemitismo, debe referirse también en todo caso a las menciones sobre el Judentum, Jüdische o Jüdisch, y lo mundial judío, ¿no? Este Weltjudentum también que aparece ahí. Cómo van relacionando, digamos, de alguna manera esta idea de ¿es antisemitismo o solamente hay una mención, una referencia, una enmarcación del carácter de lo judío, ¿no? Así que bueno, eso ya también marca una postura con respecto a Trauning hacia la obra de Martin Heidegger. Después, bueno, a continuación, ya cuando habla de esta contaminación, él hace una referencia, una explicación de cómo van a estar enmarcados, o cómo se enmarca, cómo se encuadra en esta obra de los cuadernos negros,
recordemos, ¿no? Los 30 cuadernos o libretas de hule negro, los distintos títulos que aparecen, que son reflexiones, anotaciones, cuadernos, señas y provisionalidades, vigilia, nocturno, etcétera, ¿no? Cómo llevan las cifras romanas, la numeración. Y acá dice, ¿no? Sin duda existieron trabajos previos que, sin embargo, no se han conservado. De ahí se deduce que los textos en cuestión no son meros apuntes privados o simples notas. Se trata de estudios filosóficos elaborados. Ahí ya está entrando completamente en un campo de discusión muy provocativo, y que nosotros que hemos abordado el texto de Martin Heidegger, La verdad sobre los cuadernos negros, del profesor von Hermann y también del profesor Francesco Alfieri, es llamativo porque justamente si algo se explica y se desarrolla ahí por parte de ambos profesores con respecto a los cuadernos negros, es esta idea de son simples notas de una libreta que Heidegger tenía junto a la mesita de luz, y que cuando pensaba alguna cosa o algo se le venía a la mente, quedaba allí anotado, y que de hecho el lenguaje con el que está escrito esas anotaciones y que pueden deducirse también con el trabajo filológico de esas libretas, uno se da cuenta de que no es el mismo lenguaje que utiliza Heidegger en su obra sistemática, ¿no? Bien, explica entonces toda esta composición de los cuadernos negros, hace también una relación entre lo esotérico y lo exotérico, de cómo un contenido silencioso, callado, oculto, en relación también con esta idea de antisemitismo o esta postura antisemita, de alguna manera también estaría oculto dentro de todo el pensamiento sistemático, ¿no? El autor, que normalmente permanece oculto, aparece en forma de una persona, y bueno, va hablando de toda esta relación, ¿no? Recordemos también que es interesante tener en cuenta que la publicación de esta obra es justamente un año después de la aparición de los cuadernos negros y de los tomos 94 a 96, que pertenecen a la Überlegungen, y al tomo 97, que es la primer tomo de la Sammenkungen. Por lo tanto, también habría que pensar en cómo fue continuando y evolucionando toda esta postura de Heidegger, de Peter Trauny con respecto a Heidegger, en tanto fue trabajando y abordando las siguientes ediciones también de los cuadernos negros. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es que este libro, la edición alemana del libro de Trauny, está publicado por la editorial Klostermann, lo cual Klostermann es la misma que trabaja con la Gesamtausgabe. Entonces ahí, si están estas acusaciones por parte de Trauny con respecto al pensamiento de Heidegger y a la persona Heidegger, hay que pensar también en, bueno, acá hay una toma de postura, en posicionamiento con respecto a la editorial, a el legado de Martin Heidegger, al pensamiento de Heidegger, no solo a nivel de la historia de la filosofía, sino también a un nivel político, ¿no? Por eso también habría que ver cómo son estas cuestiones de contrato y cómo quedó esa relación entre la familia Heidegger o el legado de Heidegger con la editorial, ¿no? Que al final viene publicando casi 100 tomos y en los últimos se genera toda esta problemática. Después también, ¿no? Hay una relación cuando empieza a abordar todo el tema de la producción y la maquinación, una descripción del contexto del siglo XX, los problemas económicos, políticos, los distintos vacilaciones y efectos de violencia, el nihilismo en el cual se encuentra inmersa la modernidad. Cómo habría una relación también entre esta idea de producción, de progreso y esta maquinación con respecto a una idea de volver al pensamiento originario, volver al comienzo, esta idea de no perderse en ese olvido del ser, o continuar profundizando ese olvido. Y un concepto que va a aparecer muy fuerte también en esta línea, que va a ser el concepto de purificación.
¿Y cómo lo va a interpretar también Trowni este concepto de purificación, ¿no? Porque bueno, va a decir el uso de la palabra purificación tiene varias significaciones y entre ellas retoma la idea de catarsis, ¿no? Que aparece desarrollado en el texto de Poética de Aristóteles. Pero también la purificación como liberación de una impureza, de una mancha que podría identificarse con el ente como materia. Y después purificación, o sea, punto 3, purificación es la aniquilación de un cuerpo extraño que impide la posible pureza del propio. Heidegger rechaza esta purificación como referida al ente, pero habremos de preguntar en definitiva si él escapó por entero a esa ideología de la purificación. Ojo acá, porque también, ¿no? Aparece toda esta idea de la consumación suprema de la técnica, la dinámica política, el hombre en esta producción, inmerso en esta producción sistematizada. Y esta idea de Leibniz o de un intento de un pensar más meditativo, originario, salido del cálculo, y de toda esta maquinación, de toda esta vorágine en la cual queda inmerso el hombre moderno y a partir del racionalismo de René Descartes, ¿no? ¿Qué es esto de purificación? ¿Por qué lo lee así? Y yo realmente no lo encontré, al menos en las lecturas que voy llevando de los cuadernos negros. A mí me llama bastante la atención cómo va haciendo esta referencia y por eso también hablaba con respecto al concepto de aniquilación, cómo está enlazado en el texto de Trowni con respecto al tema del holocausto y cómo el tema de la aniquilación en realidad pareciera ser que aquello hacia donde avanza la tecnología, el uso de la técnica y la relación con la máquina, y aquello entre lo que los movimientos políticos parecen superar el contexto presente y la historia en la cual se encuentran inmersos, finalmente en eso que parecen más grandes, en eso que parecen mostrar su grandeza, finalmente terminan construyendo o fabricando esa autoaniquilación, ¿no? Llevándose hacia esas profundidades abismales en las cuales no van a encontrar más que su propio ocaso. Y bueno, justamente, ¿no? Cómo se va dando toda una suerte de narrativa en el pensamiento de Heidegger, cómo se va desarrollando toda esta consumación y esta narrativa. De hecho, entre un comienzo y el nuevo comienzo o el otro comienzo está esta idea de que el pensar y el poetizar, va a resaltar Peter Trowni, perteneció para Heidegger a los griegos en un primer momento y pertenece a los alemanes. Esta relación con la figura del Führer, ¿no? Y del Führen, esta idea del guía, de guiar, de encontrar una dirección y justamente, ¿no? Este pensar y esta poetizar reservado para los griegos y reservado para los alemanes. Ahí también me hace ruido porque en los cuadernos negros también encontramos referencia a los pocos y bueno, a ver, podemos decir, esto no puede ser considerado un antisemitismo o que esté referido únicamente a los judíos y no que lo encontremos únicamente en Heidegger. A ver, si ya nos remitimos a los diálogos de Platón, vamos a encontrar este término de hoi polloi, ¿no? Los muchos, los demasiados. Y incluso en un sentido despectivo, si se quiere, ¿no? Porque, a ver, ese acceso a la visión dionisíaca del mundo, si lo queremos usar en terminología nietzscheana, es algo reservado a unos pocos, ¿no? La discusión del romanticismo con respecto a la figura del genio, de la educación. Por eso, si se quiere tergiversar, sacar de contexto determinadas frases y armar toda una estructura de pensamiento delineada o inclinada hacia determinadas nociones, con los cuadernos negros fácilmente se puede hacer lo mismo que con la obra fragmentaria de Nietzsche. A ver, son el estilo de escritura y el modo también en el cual están escritos estos fragmentos, estas anotaciones, permiten, ¿no?, que se pueda ir, para quien desee hacer estas cuestiones, se puede llevar a cabo.
algo que quiero resaltar y valorar del texto de Trauny es las distintas alusiones al pensamiento de Nietzsche. Entre ellas encuentro una que me pareció muy certera y que también corresponde al tema del curso. Es que, en cierto modo, dice, las reflexiones como parecen tener presentes a Nietzsche, a veces parece que Heidegger quiere hablar con la voz de Nietzsche, intentando superarla. A mí, ya de algunos años que me dedico a ambos autores, y bueno, siempre me pareció que posterior, poco después ya Ser y Tiempo, a la publicación de Ser y Tiempo en 1927, ya intenta adoptar este lenguaje un poco más fragmentario, poético, más suelto, no tan sistematizado, ¿no? Entonces ahí encuentro un Heidegger más nichano. De hecho, con quien más discute Heidegger es con Nietzsche, ¿no? Esa dificultad de poder introducirlo en esa historia del ser, incluso de querer enmarcarlo, denominarlo como el último gran metafísico. Bien, justamente va apareciendo Nietzsche en determinados momentos. Y después, bien, ¿no? Lo judío relacionado con la habilidad de cálculo, que ya va a aparecer un poco más adelante. Y voy a decir, bueno, pero, a ver, dice, desde el siglo II estaba vigente en Occidente la prohibición de intereses de la que los judíos estaban excluidos de modo explícito por disposición papal. Ellos eran el único grupo de la sociedad que podía prestar dinero. Y supuestamente también, ¿no? Después el Friedel le escribiría una carta a Hannah Arendt preguntándole con respecto a los precios que le deberían poner a la publicación de la nueva edición de Sein und Zeit, etc. Y también esta relación del usurero con el dinero. Bueno, ahí hay toda una explicación que, para que se entienda bien, todo lo que tiene que ver con la habilidad de cálculo y con este pensamiento calculador, ¿no? Ese Rechnen Denken, que ya aparece en el texto de Gelassenheit, que lo podemos traducir, a veces se traduce como serenidad, pero también hay otro tipo de traducción que, a ver si lo encuentro. Bueno, la cuestión es que aparece ya en ese texto también que es bastante interesante para poder tener, a ver si me aparece acá, bueno, ese texto de Gelassenheit aparece ya esa diferenciación entre, bueno, cómo Gelassenheit tiene que ver con dejar, con ese lassen y con ese ablassen de abandonar. Y después, bueno, como venían las distintas traducciones, como rilazamiento, dejamiento, abandono, serenidad. Yo por bastante tiempo encontré o utilicé esa traducción de serenidad y después opté por esa traducción de deshacimiento que me parece la más certera. Así que bien, continuamos entonces. Heidegger, va a decir Trauny, no se entromete con una suerte de biologicismo, con una biología. La vida acontece sin dirigirse a la formación y al ennoblecimiento de razas. Con estos pensamientos Heidegger no quiere entrometerse en los dominios de la biología. También muchas cuestiones es como que Trauny durante el texto hace afirmaciones y después como que se retrae, ¿no? Como que se retrotrae y lo pone en duda. Ahora ya nos vamos a meter de lleno en eso que lo encontré en varios pasajes, que habla de posiblemente, probablemente, podemos suponer que. Entonces, si me lo ponen en ese contexto verbal donde parece, sí, está bien, me afirmás que Heidegger es antisemita y que el pensamiento de Heidegger es antisemita. Ahora, cuando me vas a fundamentar cómo, por qué, en qué textos te basás para fundamentar esa postura, ahí entra en un hilo de dubitación, ¿no? Después también, con respecto a que Heidegger no se entremete con esa biología, de esos dominios de la biología y con el concepto de raza,
También hace referencia a las leyes racistas de Nuremberg, que la dieta del imperio aceptó de manera unánime el 15 de septiembre de 1935. También con respecto a los conceptos de raza viene este trabajo sobre las leyes de Nuremberg, y también hace una alusión al concepto de raza en Nietzsche y cómo ese concepto de raza también estaría ligado con respecto a la idea de la sangre o la interpretación de la sangre durante estas décadas del siglo XX. También no sé por qué motivo no terminé de comprender, tendría que volverlo a releer también esa parte, decir por qué habla de la crítica de Heidegger a Stalin, de la crítica de Heidegger a Hitler, y también cómo estos criminales estarían, los judíos estarían a la misma altura y convicción de estos personajes de la historia, aberrantes, incluso calificada por el propio Heidegger en las anotaciones, ¿no? En las reflexiones. Los alemanes, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y esa es una pregunta que retoma también del texto de los cuadernos negros. Y ahí es bastante interesante porque aparece también la mirada de Hölderlin y Nietzsche. Dice, de ahí brota la pregunta con un deje dramático: ¿a dónde han ido a parar los alemanes? ¿Están todavía allí donde Hölderlin y Nietzsche los hallaron? Y que ni siquiera Hölderlin y Nietzsche pudieron rescatar o sacar, reconducir con su pensamiento y con su poesía en sentido amplio, ¿no? Más allá de que Hölderlin era poeta, a ese pueblo alemán, ¿no? Y acá aparece esta idea, ¿no? Surge pues la sospecha cada vez más resignada de que quizá la esencia de los alemanes es glorificar e imitar todavía y cada vez con mayor ignorancia lo extraño. Eso es fantástico porque todo el tiempo en muchísimos lugares de los cuadernos negros parece haber una relación entre esas anotaciones y ese pensamiento de Heidegger con respecto a las intempestivas de Nietzsche. Yo todo el tiempo es como que esa crítica a la maquinación y a la técnica moderna me resulta, y a los filisteos y a ese pensamiento y esa postura burguesa de los ciudadanos con respecto al Partido Nacional Socialista y demás, todo el tiempo como que me remite a la crítica de los Bildungsphilista de Friedrich Nietzsche, la crítica a lo que representa David Strauss en tanto escritor. Después esta idea de la crítica de Nietzsche a la universidad y al entramado universitario, ya en Schopenhauer como educador, y también esa relación de los falsos, de los amigos del Estado, amigos de la universidad, y falsos amigos alejados de la verdad, de lo que van a considerar como unos filósofos puros o verdaderos filósofos. Como todas esas problemáticas de las intempestivas de Nietzsche, del Nietzsche más joven, van a aparecer ahí. Se continúa criticando en Heidegger. Eso es increíble. Después aparece todo el problema de Husserl con respecto a la relación de Heidegger. Y que, bueno, hay que resaltar lo siguiente. Pareciera ser que la problemática de Husserl con Heidegger no era solamente con Heidegger, sino que eran con todos aquellos que no terminaban de comprender o que no seguían fielmente esa fenomenología que Husserl estaba postulando. Y después también habría que tener en cuenta todas esas cómo se resaltan distintas afirmaciones por parte de Heidegger, donde dice que es mentira que se lo echó de la universidad, es mentira que se quitaron las obras de la biblioteca, es mentira que no se le permitía entrar a la biblioteca, etcétera, etcétera. Dice, sus obras nunca fueron alejadas de la biblioteca del seminario tal como estaba mandado cuando se trataba de autores judíos. Es más que claro que la ruptura decisiva para Heidegger está en la incapacidad de Husserl para conceder al discípulo su propia independencia filosófica. Y bueno, acá aparece una especulación también de Trowny con respecto a
que aquello que habría interrumpido la relación Heidegger-Husserl sería ese resentimiento antisemita meramente privado de Heidegger. Bueno, ahí. Y acá les quería compartir entonces, como dice, a tenor de lo dicho, es posible e incluso probable que Husserl hablara con Eucken en este sentido sobre Heidegger. Esta idea del antisemitismo. Posible y probable. Después, tenía otro más adelante para compartirles. Dice, por supuesto, estamos abocados a suposiciones. ¿En qué quedamos entonces? ¿Lo afirmamos? Porque entonces, en todo caso, tendría que haber un trabajo investigativo con fundamento en esas afirmaciones, ¿no? Porque, bueno, queda en esto, ¿no? Y después, bueno, también sucede lo mismo con hay un desarrollo sobre los judíos de excepción, retomando la postura de Hannah Arendt. Y finalmente aparece también toda esta idea de la aniquilación y de la postura del holocausto. Y dice, no conocemos ninguna manifestación de Heidegger en la que se haga con referencia al holocausto. Bueno, ¿y por qué él le reclama, no? Dice, tampoco parece que Arendt rechazara explícitamente, tampoco parece que Arendt rechazara explícitamente el antisemitismo de Heidegger en cuestiones universitarias antes de 1933. Es como que él le reclama a Heidegger y también le reclama a Hannah Arendt en este caso, o sea, a Jasper, a cualquier otro. Él reclama de por qué no se le reclamó a Heidegger. Y que de hecho en estas cuestiones que parecieran ser no antisemitas o que no entrarían dentro del marco de un antisemitismo, Trauny hace hincapié en el hecho de, bueno, es un antisemitismo inusual en los años 20 y 30. Bueno. Y que en todo caso, bueno, ahí dice, en las declaraciones oficiales de los últimos decenios en relación con Heidegger, la que pasaba por antisemita era Elfriede, no su marido. Bueno, entonces si Heidegger no era, entonces era la mujer. Bien, después... Bueno, también, ¿no? Ya que estamos, antisemitismo en Nietzsche. Bueno, la carta de Jasper, una discusión, se retoma ahí, se va un poco de tema. Y bueno, después, no sé si queda algo. Bueno, está... sí. ¿Dónde estaba? Porque, de hecho, también hay una afirmación, ¿no? Donde dice, ya que estamos en esto de Heidegger antisemita, ¿por qué no se le reclama? La construcción que acusa, sin ir más lejos, a que el lector, el estudioso del pensamiento de Heidegger, tendría una... Dice, bueno, a ver, Heidegger negó a la opinión pública todo derecho a revestir importancia en la reflexión sobre problemas filosóficos. Acá. En cualquier caso, de ningún modo parece absurda la pregunta de si los pasajes antisemitas de los cuadernos negros sugieren la necesidad de despedirse del pensamiento de Heidegger. Quien quiera filosofar con Heidegger ha de tener claras implicaciones antisemitas de determinados rasgos de pensamiento. Bueno, ya no alcanza con acusar a Heidegger, hay que acusar también al que estudia y trabaja el pensamiento de Martin Heidegger. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Les recuerdo que el día miércoles 9 de marzo vamos a comenzar con el curso. Va a estar toda la información en la descripción del video. Y bueno, nos estamos viendo pronto con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Esto ha sido Peter Trauny, Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos.
Bueno, me quedaría ahí analizar de por qué conspiración mundial de los judíos y ahí se mete toda una relación de cómo los judíos mismos habrían generado el movimiento del nacionalsocialismo y cómo eso termina revistiéndose en contra de ellos mismos, ¿no? Bueno, ahí hay toda una cuestión bastante interesante, demasiado especulativa, por eso no me quise meter en detalle con eso, pero bueno, veremos cómo continúa toda esta problemática. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.